En esta mañana vamos a estar estudiando acerca del libro de Ezequiel, el capítulo 37. En Ezequiel 37 hay una de las profecías más, vamos a decir, terribles, pero a la vez de las profecías más esperanzadoras de las Sagradas Escrituras. Es la profecía del libro de Ezequiel, el capítulo 37. Y tal como ustedes se pueden dar cuenta, el título del tema de esta mañana es Sopla Espíritu, sopla de los cuatro vientos. ¿Cuál fue la visión que tuviera el profeta Ezequiel? Si ustedes y yo leemos lo que dice Ezequiel capítulo 37, a partir del versículo primero vamos a leerlo, notemos lo que dice allí la Escritura. Ezequiel 37, 1 al 14. La mano del Señor vino sobre mí, y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo pasar por el medio de los huesos y vi que eran muchísimos sobre el campo y estaban secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Y el versículo que queremos subrayar especialmente es el versículo que va a venir ahorita a continuación. Pondré tendones sobre vosotros, os llenaré de carne, os cubriré de piel y os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. ¿Dios es capaz de hacer que huesos secos tengan vida o no? Él puede hacer eso. Y dice, continúa diciendo el versículo 7. Profeticé pues como me había mandado el Señor, ¿y qué hubo? Hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. Y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos, ¿qué? Aliento de vida. Y sigue diciendo entonces la Escritura, y me dijo, profetiza al aliento de vida, profetiza al Espíritu, hijo de Adán, y dile, así dice Dios el Señor, Espíritu de vida, es el versículo 9, sopla de los cuatro vientos, y da aliento a estos muertos para que vivan. Dice luego el versículo 10, profeticé como me había mandado y el aliento de vida, el espíritu de vida entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie y era un enorme ejército. Dice el versículo 11, me dijo después, hijo de Adán, todos estos huesos representan la casa de Israel, el pueblo de Dios. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y somos cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor, yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Y versículo 14, subráyalo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que hay que subrayar? Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo dice. Amén. Qué tremenda profecía, ¿no les parece? Es una visión. ¿Qué representan los huesos secos? ¿A quién representan? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios es representado por todos estos huesos secos? Porque, hermanos, para poder entender esta visión tenemos que mirar qué fue lo que pasó. Primero que todo, hermanos, recordemos de que en el año 597 a.C., Nabucodonosor invadió Jerusalén, invadió la tierra de Judá. No solamente invadió la tierra de Judá, sino que tumbó los muros, destruyó completamente el templo de Dios, el templo de Salomón. Destruyó, pulverizó todo lo que estaba dentro del templo y se llevó los vasos de oro, los vasos sagrados en los que hacían libaciones, se los llevó todo para Babilonia.
Pero no solamente se llevó los tesoros del templo de Salomón, sino que también se llevó a lo mejor de la sociedad. Se llevó a los más jóvenes, se llevó a la gente hermosa, dice el libro de Daniel. Se llevó a los mejores, a los príncipes. Se llevó gran parte del pueblo, se lo llevó cautivo. Y a la gente más pobre, a muchas otras personas, pues la llevó a otros lugares y trajo gente extraña a vivir a la tierra de Jerusalén. Los habitantes que llegaron a habitar Jerusalén es lo que se conoce hoy, como se conocía en aquel entonces después como los samaritanos. Pues bien, hermanos, el libro de Ezequiel es un libro extraordinario y no sé si ya les hablé de esto, pero se los quedo debiendo para un próximo tema. En el capítulo 1 de Ezequiel una visión espectacular. Allá dice Ezequiel que él vio el trono de Dios, pero además de que vio el trono de Dios, vio una cantidad de cosas que la gente que no interpreta bien las escrituras dicen que lo que vio Ezequiel fue un platillo volador. Pero no es cuento de platillos voladores, no tiene nada que ver con platillos voladores. Algunos de la cientología u otras corrientes por ahí dicen de que Dios es un extraterrestre y que de vez en cuando visita el planeta en platillos voladores. Nada tiene que ver con eso, nada de eso es. Eso es lo que el enemigo quisiera que nosotros creyéramos, pero entonces, ¿cómo entender la visión de Ezequiel 1? Ezequiel 1, ¿cómo entenderlo? Miren ustedes lo que vio el profeta. Dice que estando en visión, vio a 4 seres vivientes. Y cada ser viviente tenía 4 cabezas. Una cabeza era de león, la otra cabeza era de becerro, la otra era de águila y la otra era de una persona. Y esas figuras estaban llenas de alas. Y las alas tenían ojos. Y los pies del animal, del ser viviente, eran pies como los de un becerro. Tenía pezuña hendida. Bueno, ¿qué significa todo eso? Él está viendo esos 4 seres vivientes. Y hay algo impactante. Uno de los próximos temas que vamos a tener en la iglesia se titula Cursillo para Ángeles. Espéralo muy pronto. Cursillo para Ángeles. Ese tema no lo damos en la radio, lo vamos aquí. Cursillo para Ángeles. Va a ser uno de los temas próximos que vamos a tener acá, donde vamos a explicar precisamente esta visión. Pero lo que yo quiero subrayar, hermanos, es que estos 4 seres vivientes tienen una característica muy importante. Antes que entender qué significa todo, entendamos lo que dice un versículo especial, el versículo 20. Es el versículo que vamos a subrayar por ahora. Dice Ezequiel 1:20 que hacia donde el Espíritu movía estos animales, o estos seres vivientes, porque no podemos decir que son animales, porque tiene cara de hombre también. Entonces la Biblia lo llama ser viviente. Dice que hacia donde, ¿quién los movía? Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, ¿qué? Andaban. Entonces, ¿quién era el que hacía mover los seres vivientes? Era el Espíritu. De modo que el Espíritu de Dios está en los seres vivientes. Ahora, no solamente vio los 4 seres vivientes, sino que vio ruedas, una serie de ruedas, ruedas dentro de ruedas, y las ruedas estaban llenas de ojos, llenas de ojos. ¿Y qué especial dice Ezequiel 1:20 en cuanto a las ruedas? Mire lo que dice en cuanto a las ruedas. Hacia donde los movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. O sea, que a donde los espíritus, los seres vivientes se movían, las ruedas, ¿qué? Lo seguían. ¿Y por qué las ruedas lo seguían? Dice allá en la parte final del versículo 20, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces, si nos damos cuenta, ahí no tiene ningún, digamos, algún combustible nuclear como para mover un aparato de esos, como dicen por allí un ovni. No es un platillo volador. El combustible o lo que hace mover los seres vivientes y hace mover esas ruedas de las que hablaremos en un próximo tema, ¿quién es? Es el Espíritu. El Espíritu es el que las mueve. Y si ustedes leen toda la visión de Ezequiel 1, dice que estos ángeles, o estos seres vivientes, y estas ruedas van siempre hacia adelante y hacia arriba, y nunca retroceden. ¿Cómo les parece la característica? Van siempre, ¿dónde? Hacia adelante
y hacia arriba, y nunca se regresan. Tremendo mensaje que está allí. Pero eso lo vamos a dejar para precisamente un próximo estudio. Ahora, encima de las ruedas y encima de los seres vivientes, el profeta Ezequiel vio algo espectacular. ¿Qué fue lo que él vio? Dice que había una expansión, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. ¿Y ese trono qué parecía? Piedra de zafiro. Parecía piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Quién es? Es el Padre, es Dios. De modo que lo que Ezequiel tiene en el capítulo 1 es una visión del trono de Dios y de todos los seres vivientes y de todas las ruedas que están girando alrededor de este trono. Una visión parecida tuvo Juan, ¿se acuerdan? En Apocalipsis capítulo 4, donde en Apocalipsis 4 él también ve los seres vivientes, ve 24 ancianos, también hay un arco iris alrededor del trono, y habla todo esto que estamos diciendo aquí, o que el profeta Ezequiel está diciendo. Entonces, hermanos, si queremos entender Ezequiel 1, tenemos que leer Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis 5. Pero ese no es el punto de hoy. El punto es este, hermanos. El libro de Ezequiel se escribió por partes. La primera parte del libro de Ezequiel se escribió cuando el profeta todavía estaba en Jerusalén. Todavía no había pasado con Jerusalén nada. Había vientos de guerras. Había vientos de guerras. Se veía por doquiera que venía la destrucción. Y Dios levanta al profeta Ezequiel para que el profeta Ezequiel amoneste a su pueblo y para que su pueblo no sea destruido. Lamentablemente, hermanos, cuando leemos el libro de Ezequiel, el capítulo 4, y ustedes leen Ezequiel capítulo 9, solamente anoten los capítulos y luego propónganse leerlos. Léanlos, porque les va a dar más sentido el mensaje de esta mañana. En Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 9 y en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 10 al 14, viene la destrucción de Jerusalén. Ezequiel vivió antes de que Jerusalén fuera destruida. Y Dios lo levanta para que él profetice contra este pueblo. Es impresionante Ezequiel 4. Mira lo que le tocó que hacer al profeta. Dios le dijo, mira Ezequiel, ponte a jugar allí con ladrillitos y con cositas, hasta en la tierra por allí, algo que parezca una muralla, que parezca la ciudad de Jerusalén. Luego pongo una plancha de hierro allá contra la ciudad de Jerusalén. Él puso ladrillos y tal que representaban la ciudad de Jerusalén. Y lo hizo, me imagino, que en el parque principal, donde todo el mundo lo veía. Cuando este profeta se movía, la gente estaba, como dice, alerta. Y se dieron cuenta que el profeta hizo algo raro. Esto tal vez lo hizo no en el parque principal, voy a cambiar de escenario, lo hizo al frente de su casa. Y la gente vio que el profeta se puso a hacer allí con ladrillos una representación de Jerusalén. Luego puso una plancha de hierro entre Jerusalén y él. Y luego el profeta le dijo a su siervo, le dijo, amárrame. Y lo amarró por el lado derecho. Muchos días. Y luego de esos días le dijo, después de tantos días, me vas a soltar, me voy a acostar por el lado izquierdo y me amarras otra vez. Oiga, más de 100 días. Si ustedes leen Ezequiel 4, ahorita no vamos a tenerlo mucho en eso. El profeta duró varios meses amarrado sin moverse. ¿Y saben qué representaba eso? Representaba de que el profeta estaba impotente, no iba a poder hacer nada. Israel no iba a hacer nada, no podía hacer nada. Dios no iba a poder hacer nada por ese pueblo, porque ese pueblo había cometido tantos pecados, tanta maldad. Años atrás, su hermana, que era Samaria, había caído. Ustedes saben, hermanos, por la historia, de que las 12 tribus de Israel se dividieron. 10 tribus se fueron al norte y pusieron como capital la ciudad de Samaria. Y 2 tribus se quedaron hacia el sur y tenían como capital Jerusalén. Las 10 tribus del norte tenían sus propios reyes y hasta se pelearon con los del sur, hubo guerra entre ellos. Y las 2 tribus del sur tuvieron la casa de Saúl y luego la casa de David como reyes de ellos. Años antes de la destrucción de Jerusalén, Samaria cayó y desapareció.
Las 10 tribus desaparecieron. No se sabe en la historia qué pasó con las tribus. Esos huyeron por un lado, por otro, los mataron. Esas tribus desaparecieron. Y ahora Dios le dice a través del profeta Ezequiel a Jerusalén, ¿sabe qué? Tu hermana mayor, Ahola, y así la llamó, Ahola, por haberse ido detrás de los amantes, por haberse prostituido, por haberse apartado de Dios, por eso Dios la destruyó. Y ahora tú, Aholiba, la llamó Aholiba, tú, la hermana menor, resulta que no aprendiste lo que hizo tu hermana mayor, la que se prostituyó, sino que tú también te andas prostituyendo y te andas yendo detrás de otros amantes y has fornicado y te has separado de Dios. ¿No aprendiste de tu hermana Ahola? Ahora Aholiba, mira lo que te va a pasar. Va a venir un sitio sobre ti y el sitio va a durar todos los días, día por año. Ahí es de donde viene la interpretación que nosotros tenemos de Ezequiel 4, de que en profecía cuando se dice un día, ¿equivale a qué? A un año. Todos los días en que tú vas a estar amarrado, va a haber un sitio sobre Jerusalén. Durante todos esos días, Dios le dijo, te vas a alimentar solamente con un pan con 7 granos. Algunos han sacado hasta esos 7 granos y lo usan para vender pan por allí, porque dicen que esos 7 granos tienen todos los nutrientes. No me meto en ese tema. Pero lo cierto es que Dios le dijo, mira, tú solamente te van a dar agüita y solamente te van a dar ese pan de 7 granos. Y cuando hagas el pan, dile a tu siervo que en lugar de usar el carbón y todo eso, utilice excremento de personas. Entonces puso la parrilla y debajo iba a tener excremento de seres humanos y que iban a quemar el excremento y con el fuego del excremento tenían que dorar, asar los panes que se iba a comer Ezequiel. ¿Se imagina lo que está diciendo Dios? En otras palabras, ese pueblo tenía que comer, y suena pesado o no, y no lo voy a decir porque es una grosería. Dios dijo, ustedes por haberse apartado de mí van a tener que comer un pan asado en excremento humano. Y el profeta le dice a Dios, ay Dios mío, pero ¿cómo, Señor? No, yo nunca he comido, claro que no voy a comer eso, va a ser solamente el fueguito, pero el humo, Señor, ¿cómo me vas a poner a comer eso? Dijo Dios, ok, está bien. Entonces pongan allí excremento de vaca, de caballos, y entonces le pusieron excremento a animales, eso sí medio se lo aguantó el profeta. ¿Usted sabe lo que es haber comido durante meses un pan asado en fuego de excremento? Y Dios le dijo, eso es lo que le va a pasar a Jerusalén. Ustedes por haberse apartado de mí, por haberse prostituido, por haber hecho cosas, ustedes van a tener que comerse hasta su propio excremento para poder sobrevivir. Usted sabe que hay gente que, en el caso de náufragos, como el salvadoreño que duró, ¿fue un salvadoreño o hondureño? El salvadoreño, ¿de qué tuvo que comer durante todo el tiempo que estuvo por allá? Hasta de su propia orina tuvo que tomársela. Y eso es lo que toca hacer una persona en caso de una situación extrema, ¿o no? Para poder sobrevivir. Y Dios le dice, ustedes van a tener que hacer eso. Mis hermanos, Jerusalén cayó. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué fue lo que hizo Israel? ¿Qué fue lo que hizo para que semejante castigo hubiera venido sobre Israel? Pues vamos a ver qué fue lo que hizo este pueblo. Primero que todo, yo aquí solamente, mire, les estoy resumiendo la primera parte de Ezequiel en pocas palabras. O sea, casi que después de esto ustedes saben más o menos de qué trató Ezequiel. Pero mire, lo primero que todo, Dios le va a mostrar a ellos, le dice el Espíritu de Dios, tomó a Ezequiel, lo agarró por el pelo y se lo llevó, lo levantó, el Espíritu Santo. Y se lo llevó y lo metió al templo y le hizo un hueco allá en la pared. No, había un hueco en la pared. Él le dijo, ponga el ojo en el hueco. Y él miró por el hueco. Cuando él vio dentro del templo, hermanos, la pared del templo, de uno de los cuartos interiores anexos, tenía figuras en la pared, tenía grafitis, tenía figuras de serpientes, de cucarachas, de ratas, de cocodrilos, de cerdos. Tenían toda pintada la pared y estaban 24 ancianos adorando esas imágenes en el propio templo de Dios. ¿No le parece una cosa horrenda? Y luego se lo llevó a otro lado, por allá en el cuarto de las mujeres. Allá estaban todas las mujeres, estaban endechando, estaban llorando, ofreciéndole súplicas y alabanzas
al dios Tamuz. Imagínense. Y dijo, y no es todo, le dijo Dios al profeta Ezequiel, estaba asustado. Le dijo, ven, te voy a llevar a otro lugar. Y se fue a un salón principal donde estaban los sacerdotes. Y todos estaban adorando al Dios Sol, en el mismo templo de Dios. Entonces, ¿no creen ustedes que era justo lo que Dios iba a hacer con Israel o no? ¿Cómo pretenden, decía el Señor, estarme adorando a mí cuando en su interior andan adorando a otros dioses? Andan sirviendo a otros dioses. Por eso Dios dijo, lo voy a sitiar y van a tener que comerse su propio excremento. Porque yo no voy a tolerar más esto. Porque Jerusalén no aprendió lo que pasó con Samaria. Y no solamente el problema era la idolatría. Miren lo que dice Ezequiel 11. Yo espero que ustedes anoten las citas. Anoten las citas. En Ezequiel capítulo 11, versículo 2 al 6, dice que la gente allí maquinaba el mal. Las maquinaciones. Andaban planeando el mal. Maquinaban el mal en el pueblo de Dios. Eso dice Ezequiel 11, 2 al 6. Hay gente que planea el mal. ¿Sabían ustedes eso? Hay gente que saben que está haciendo el mal y lo planea muy bien. La tercera cosa que hacían está en Ezequiel capítulo 16, versículo 14 al 15, la fornicación abierta. Estaban en fornicación, se habían apartado de Dios. La fornicación en la Biblia, en profecía, tiene dos significados en la Biblia. Se refiere a tener relaciones ilícitas, sexuales, pero también se refiere a apartarse de Dios. Cuando una persona que conoce al Señor, que conoció el Evangelio, se empieza a apartar, ya casi no está viniendo, ya no ha vuelto, está fornicando según la Biblia, porque se está apartando ¿de quién? De Dios. Entonces, el que se aparte de Dios, lean ustedes el libro de Oseas. Si ustedes leen Oseas el capítulo 4, se van a dar cuenta de que cuando una persona se aleja de Dios, comete fornicación. Esa fornicación espiritual. ¿Me hice entender? ¿Está claro? Bueno, miren ustedes el cuarto problema que tenían en Israel. Para ellos el sábado ya no tenía importancia. Dice Ezequiel 20:21, profanaron mis sábados. Ya no les importaba el sábado, ya ni lo guardaban por pedacitos, por retacitos. No les importaba hacer en sábado sus propios business, sus propios negocios, seguir sus propias entretenciones. No, ya no les importaba. No hacían distinción. Esas eran las razones. Y la quinta razón, según Ezequiel 22:3, es que ellos derramaban la sangre de la gente. Las calles estaban llenas de muertos. Todos los días amanecían muertos por todas las calles. O sea, Jerusalén se volvió una ciudad, ¿qué? Insegura y violenta. Peor que muchos de nuestros pueblos por allá en Centroamérica, como está pasando en algunos pueblos, terrible, las matanzas, en Honduras. Es terrible la situación en Honduras también y en otros lugares del mundo. Hermanos, las calles estaban llenas, todos los días tenían que recoger sus 5, 6, 7, 10 personas asesinadas en la noche. Bueno, esa era la condición de la ciudad de David, de la ciudad de Dios, de la Jerusalén. ¿Sabe lo que significa la palabra Jerusalén? Ciudad de paz, Jerusalén, paz. ¿Cuál paz? No había paz en medio de ellos. Por eso Dios destruyó a Jerusalén y se los llevó cautivos a Babilonia. Claro, ahora sí entendemos Ezequiel 37. La gente fiel, porque muchos de los que llevaron cautivos a Babilonia eran fieles. A ver, recuérdenme algunos nombres de personas que eran fieles de Dios, siervos de Dios, que les tocó que irse cautivos también a Babilonia. Daniel, Azarías, Misael y Ananías, que los llamaron después en idioma babilónico Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 4 eran fieles, y también el profeta Ezequiel. Ezequiel ya estaba más grande, y a Ezequiel se lo llevaron a Babilonia cautivo. Él vio toda esa desgracia. Entonces, dentro del pueblo de Dios que estaba en Babilonia, había mucha gente que era mala. Por eso se lo llevaron cautivos. Pero también había gente que buena. Y esta gente buena se sentaban por las tardes a llorar y mirar hacia Jerusalén, y Dios no les daba deseos de nada, absolutamente nada. Cantaban, pero cantaban llorando. Y lloraban, ¿por qué? Porque ellos añoraban regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Ellos no podían aceptar que el templo de su Dios estuviera destruido, porque, hermanos, miren,
Cuando el templo de Salomón se hizo con una promesa muy grande. Si esta parte la captamos, vamos a entender el porqué de la actitud de estos israelitas. Cuando el templo de Salomón se hizo, Dios hizo una promesa. Que, por ejemplo, vamos a decir que el templo de Salomón es aquí la iglesia de Dallas West. Dice, cuando tú estés por allá por el valle y tú te arrodilles en dirección a donde tú sabes que está la iglesia de Dallas West. Entonces, los judíos cargaban, ahorita los teléfonos tienen cómo uno guiarse, las coordenadas o no, ¿sí o no? No el GPS, sino, bueno, sí parecido, pero el compás, la brújula. Ahora los teléfonos traen brújula. Bueno, usted dice, el templo de Dallas West está más o menos hacia el norcentro de Texas, de Dallas. Entonces, si yo estoy en Arlington, yo más o menos me ubico y sé que la iglesia está hacia el norte y el este de mi casa. Entonces yo me cuadro y me pongo en dirección a la iglesia de Dallas West. Entonces yo digo, este sábado no voy a ir a la iglesia, el miércoles no voy a ir a la iglesia, pero aunque hayan poquitos hermanos, yo estoy en mi casa a esa hora de rodillas en dirección a la iglesia de Dallas West. Y los hermanos que viven por allá por Garland o los que viven por cualquier lado, el miércoles en la noche, ¿qué hacen? Los que viven en Duncanville, en Cedar Hill, o los que viven por Mesquite, por allá, ¿ellos qué hacen? Se arrodillan y se arrodillan en dirección de acuerdo a donde está el templo de Dallas West. Así hacían los judíos. Y no importaba en el pueblo que estuvieran, si en la hora de la oración se arrodillaban en dirección a la iglesia, ponían la brújula ya en dirección a la iglesia, la oración que hacían, Dios se la contestaba. ¿Cómo les parece? Porque, ¿si han leído ustedes eso o no? Cuando Salomón dedicó el templo, ¿qué decía? Señor, te suplico que donde quiera que nosotros estemos, cualquiera que ore en dirección a este templo, tú le oirás la oración y tú le responderás. Y Dios le aceptó. Y ahora dígame, estos pobres, ¿en dirección a qué oran? ¿Cómo estaba el templo? Destruido. Si el templo estaba destruido, ¿tenían esperanza ellos? No, porque para ellos el templo bien paradito, bien levantadito, era señal de que Dios estaba con ellos y que Dios los bendecía y que Dios los aprobaba. Pero ahora el templo destruido, ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo te sentirías tú si un terremoto, Dios nos libre, viene un ciclón, un huracán o un twister y desbarata esta iglesia y quedamos en pedacitos todo aquí destruido? Usted como miembro de iglesia, ¿cómo se siente? ¿Se imagina? Ahora sí nos va a dar ganas el miércoles de ir a la iglesia, pues está destruido el templo. No estoy echando indirectas, estoy echando directas. Esto es un directazo, hermanos. Es una recta y de derecha, hermano. No, hermanos, hablando más en serio. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestra casa, esta casa de oración, estuviera en el piso? Entonces, ¿cómo se sentían los judíos? No solamente su templo estaba destruido, sino que su ciudad estaba destruida y para acabar de rematar estaban cautivos en Babilonia, en un país extraño, viendo esos ídolos y esa idolatría y ese paganismo tan terrible. ¿Cómo creen que se sentían ellos? ¿Se sentían como qué? Como lo que estamos viendo en la pantalla, ¿como qué? ¿Como huesos qué? Secos. Se sentían como huesos secos. Decía, no tenemos esperanza, se murió nuestra esperanza, no tenemos ya esperanza, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Se sentían como huesos ¿qué? Secos. Y dice el profeta, muy secos. ¿Saben ustedes que una persona se puede secar de dolor? ¿Sí o no? Una persona con una tristeza muy grande se va secando y no dice la escritura. Callé en mi pecado y mis huesos ¿qué? Se secaron. Pero confesé mi pecado y mis huesos se engordaron. Entonces, hermanos, una persona se puede secar solamente de culpa, de eso terrible que tiene en su corazón, de ese pecado que tiene acariciado por dentro, ese pecado que lo está quemando, se lo está consumiendo, la persona se va secando. Yo tuve la oportunidad, yo creo que algún día les conté, hermanos, cuando trabajé en el Brasil, trabajamos con mi esposa en el Brasil.
Fui con el pastor Orlando González, que tuvo la semana de hogar. Fuimos a visitar a un obrero en una ciudad, allá en el estado de Rondônia, en Brasil, donde trabajábamos. A ese pastor, era un obrero bíblico, ¿no? Todavía no era un pastor ordenado, era un ministro que estaba apenas comenzando. Alguien así como Samuel, por ejemplo. Samuel Vegas, y comienza el ministerio. Un ministro no ordenado todavía. Y a este ministro lo acusaron de que él en un pueblo tenía una noviecita por allí, aparte de su esposa. Y él siempre negó que tuviera por ahí otro interés. Y lo negó y lo renegó y contranegó, que él no tenía ningún interés. Pero lo habían visto, hermanos, lo habían visto. Y él lo negaba. Cuando nosotros llegamos a esa población, nos quedamos en un hotel. Y una persona del hotel dijo, oh, ustedes son los pastores de la iglesia adventista. Ah, ustedes son amigos de fulano, nos habló de ese fulano. Dice, por aquí lo vimos que día andaba allá al lado del río, pasaba un río grande al lado del hotel y había una piedra. Dice, ahí lo vimos sentado con una chavalita, con una novia que él tiene. Y él siempre lo negó, siempre lo negó, siempre lo negó. Y con el pastor Orlando nos fuimos a visitarlo a él, nos encontramos en el hotel donde estaba quedando y él lo negó delante de nosotros. De modo que le dijimos a él, ok, nosotros creemos lo que tú estás diciendo. Y le dice el pastor Orlando, le dice, mire, yo voy a hacer una oración por ti. Yo estoy al lado del pastor Orlando y yo aprendí esa oración. ¿Saben que esa oración solamente la he hecho una vez? Y dice el pastor Orlando, mira, voy a orar por ti en este momento, para que Dios te bendiga grandemente. Pero también voy a orar para que Dios te maldiga, si tú no estás mintiendo. ¿Aceptas que hagamos la oración? Y el hombre dijo, acepto. Acepto. Y nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y la oración, bendiciones por este siervo, si él te está diciendo la verdad, bendícelo, multiplícalo, ayúdalo, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Y luego cambió la oración. Pero si nos está mintiendo, Señor, maldícelo. Trae las maldiciones que dices en tu libro, que no pueda estar en paz, que no pueda dormir, que no pueda comer, que todo le caiga mal, que se le seque el cuerpo si es necesario, si nos está maldiciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Y dijo amén. Y nos fuimos. Digo, yo no tengo nada que ver. Un mes después voy con otro pastor a la misma zona. Yo tenía campañas evangelísticas por allá. Y voy con otro pastor y nos encontramos con el hombre y nos invita a comer. Y nos fuimos a comer a un restaurante. Y cuando estábamos comiendo, él pidió, ordenó y comió el pastor, pidió para el pastor y para mí. Y dijimos, ¿y tú no vas a comer? Dijo, no, es que no me siento muy bien. Bueno, nosotros comimos, después nos dijo, es que llevo días que no puedo comer bien. Y le salió una tremenda llaga en esta pierna, que no podía ni sentarse. En la misma parte donde se sentó en esa piedra, ahí junto a ese río, hermanos. Hasta que finalmente él confesó su pecado. Sí, había mentido. Pero hermanos, el hombre fue al médico. Y el médico lo revisó por todos los lados, pero tú estás bien, nada te sale mal en los exámenes de sangre, todo está perfecto, debe ser un problema psicológico. Psicológico no, es que la maldición de Dios estaba cayendo sobre él. ¿Me hago entender en lo que queremos decir o no? Mis hermanos, cuando una persona tiene un pecado acariciado, un pecado secreto, eso lo seca, lo va secando, y la persona empieza a alejarse. Ya no viene a la iglesia, se está secando, se sigue secando. ¿Qué esperanza puede tener una persona así? Ninguna. Pero noten ustedes la pregunta que el Señor le hace al profeta. ¿Vivirán estos huesos? Saben que gracias a Dios ese muchacho se volvió a bautizar y ahora es un anciano y fiel en la iglesia. Amén. Entonces la pregunta es, ¿volverán a vivir estos huesos? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que sí, estos huesos volverán a vivir, dice la palabra del Señor. Vamos a leer lo que nos dice Ezequiel 37:14. Es el versículo más importante de esta mañana. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No importa la condición en que yo esté, no importa lo que ha pasado en mi vida, no importa las torpezas que yo haya cometido, no importa cuán desanimado yo pueda estar,
No importa lo que yo haga, si yo le permito al Espíritu Santo entrar en mi corazón, viviré. ¿Es hermosa la promesa de Dios o no? Dios es capaz de levantar de huesos muy secos, Dios es capaz de levantar a una persona. Por eso dice, yo os haré reposar, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Qué dice? Yo os haré reposar ¿sobre dónde, hermanos? Sobre vuestra tierra. ¿Por qué se encontraban ellos así como huesos secos? Porque estaban lejos de su tierra, su templo destruido, la ciudad hecha ruinas. Y Dios les dijo, yo no le voy a reedificar la ciudad primero hay que hacer otra reedificación, y es la reedificación espiritual de cada uno. Hermanos, para Dios resolverte los problemas económicos, financieros, los problemas legales, los problemas de hogar, para Dios no es nada, Dios lo puede resolver. Dios nos puede resolver cualquier problema que tengamos. Pero Dios no está interesado en resolvernos problemas sin antes resolvernos nuestro problema mayor. ¿Cuál es nuestro problema mayor? Nuestro problema espiritual, lo que tenemos en el corazón. Eso es lo que, los problemas que tengamos, Dios los permite para hacernos, hey, hello, despierta, reacciona, ¿dónde estás? Aquí estoy, dice el Señor, búscame y viviréis. Dios tiene toda esa misericordia con nosotros. Los problemas que podamos estar atravesando en este momento, me incluyo, los problemas que podamos estar atravesando se pueden deber a qué? O a que el diablo nos está atacando y nos quiere destruir, o se pueden deber a nuestros descuidos, se pueden deber a nuestra falta de consagración, se pueden deber a nuestra falta de compromiso con Dios. Y por eso tenemos los problemas. Y aquí estamos nosotros diciéndole a Dios, resuélveme mi problema, cuando mi problema no es el problema que yo tengo, que es visible. Mi problema es el que no se ve, el problema invisible, el problema del corazón. Pero ¿qué nos dice Dios en esta hora? Aunque sean huesos secos, aunque estén casi destruidos, muertos como huesos secos, dice el Señor, yo os haré reposar finalmente. Pero antes de hacernos reposar, antes de que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de los problemas, Dios tiene que hacer algo antes. ¿Qué es lo que dice el versículo? Hermanos, yo quiero que leamos la Biblia poniéndole bien sentido. Hay frases que vienen después de frases y eso está hecho a propósito. A ver, miremos con cuidadito el versículo, ¿cómo dice? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuál debería ser nuestra mayor preocupación? ¿Pagar los biles o nuestra parte espiritual? Eso es lo primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado en añadidura. Entonces Dios dice, voy a poner mi espíritu entre vosotros y viviréis. Y como resultado de tener el Espíritu Santo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que dice el versículo? Y os haré reposar. Vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Esas son lecciones que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Mi hijo está a punto de entrar otra vez a terminar su carrera ya, próximo lunes va a la universidad. Y mis hermanos hace 2 semanas ni 5 centavos en el bolsillo. El semestre solo le cuesta $10,000. Y papi, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mijo, tú sabes mi historia. Tú te sabes mi historia. Ay, papi, ya la he escuchado como no sé cuántas veces. Y cuando yo hice mi carrera, yo no tuve un papá ni una mamá que me ayudaran. Yo no tuve familia que me apoyara porque fui el primer adventista en toda mi familia. Le dije, mijo, pero el Dios que yo conozco es un Dios que es muy rico. Tiene mucho billete. Para él no es problema conseguirnos el dinero. Él lo va a conseguir. Pero papi, mire, ya el lunes no te preocupes, Dios proveerá. El Dios que yo conozco me hizo hacer una carrera sin yo tener 5 centavos en mi bolsillo. Y la terminé todita y las deudas que tenía el Señor las borró. Literalmente las borró. Ese Dios que yo conozco, al que le estoy hablando ahora, Señor, tú sabes cuál es tu necesidad, la necesidad de mi hijo, pero hijo, tú necesitas, tu problema no es $10,000, tu problema es reconsagrarte a Dios, entregarte a Dios, buscar a Dios, hacer compromiso con Dios. Permite que el Espíritu de Dios viva en tu corazón. Tú estás por un propósito en la vida. Dios quiere que tú hagas algo, que tú le sirvas. Reconságrate a Él y Dios va a proveer todo.
A veces Dios provee por causa del papá y por causa de la mamá le provee. Y Dios ha provisto hasta este momento. Y Él está viendo los milagros de Dios. Es un pequeño ejemplo nada más que le estoy poniendo. Pero hermanos, así es toda la vida. Así es todo en la vida. No importa el problema que nosotros tengamos. Mi problema no es el problema visible. Mi problema podría ser ¿cuál? El invisible. El que nadie ve. ¿Cuál es el problema que nadie ve? Lo que tengo dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que me mantiene? ¿Qué es lo que me está secando? ¿Qué es lo que está haciendo que me vuelva hueso seco? ¿Qué es lo que me está apagando el ánimo? ¿Qué es lo que me está desanimando? Mi problema no es Odilio. Es un ejemplo, Odilio, tú sabes. Yo quiero mucho a Odilio. Mi problema no es que Odilio me caiga gordo. No, pero no es cierto. Es un ejemplo. Él sabe que yo lo quiero mucho, lo aprecio bastante, como todos ustedes, hermanos. El problema no es mi hermano con el que tengo un problema, el problema es otro. El problema es lo que yo tengo adentro. Porque mientras dentro de mi corazón haya rencor, haya orgullo, soberbia, suficiencia, no importa que arregle problemas por fuera, el problema sigue por dentro, hermanos. Y el problema será después con Víctor, o después será con Filemón, o después va a ser con Julio o con Melesio, ¿sí o no? ¿Estamos hablando verdad o no? Eso es lo que Dios dice el Señor. Entonces, hermano, nuestra gran solución, la gran respuesta de Dios es que no importa la condición en que nosotros estemos, cuán secos estemos, si decimos dejar de pelear nuestras propias batallas y acudimos al Señor, Él dice, yo pondré mi espíritu dentro de vosotros, ¿y qué? Y viviréis, y os haré reposar, que tengáis paz, y que vuelvan a vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Mis hermanos, hay escalones que nos están llevando a la degradación espiritual. ¿Cuáles son las cosas que nos llevan cada vez más y más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y nos vamos entenebreciendo hasta que llegamos al punto de la muerte espiritual? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los escalones a la degradación espiritual? Bueno, solamente los menciono y anoten los textos nada más. Número 1, la pérdida del primer amor. ¿Se acuerdan cuando aceptamos el Evangelio? ¿Se acuerdan cuando nos entregamos a Cristo? ¿Se acuerdan cómo hablábamos de Jesús? ¿Se acuerdan cómo nos gustaba compartir y hablarle a la gente? Dios dice, yo tengo contra ti una sola cosa. La primera cosa que tengo contra ti es, yo tengo contra ti, como dice Apocalipsis 2:2-4, de que has perdido tu primer amor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volver. Por eso, hermano, mire estas cosas que hacemos hoy, como las tarjetitas y los cursos, son, digamos, la aspirina, el Tylenol, o es más bien la multivitamina, solamente para que uno como que agarre un poquito de fuerza. Pero realmente esto, repartir las tarjetas, no va a reemplazar mi relación con Dios. Yo puedo hacer obra misionera, pero la obra misionera, las oraciones no reemplazan mi relación con Dios. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? No basta hacer algunas cosas. Esto solamente son la multivitamina que les dimos. Es un apoyo que les estamos dando. Pero realmente el trabajo comienza no de aquí para afuera, sino de aquí para adentro. ¿Me hago entender? Entonces, yo solamente les voy a mostrar aquí cuáles son las cosas que nos van a ir debilitando, y nos vamos debilitando y nos vamos enflaqueciendo y hasta que nos secamos. Número 1, la pérdida del primer amor. Número 2, dice Apocalipsis 2:9, pretender ser y no ser. Tener apariencia de que se es y no se es. Somos una cosa en la iglesia y somos otra cosa en el trabajo. Somos otra cosa en la calle. Entonces, lo segundo, hermanos, que Dios dice, yo tengo contra ti algo. Yo tengo algo contra los que dicen ser y no son. ¿Está claro o no? Lo número 3 es el amor al dinero. Dice Apocalipsis 2:14 que el problema de la iglesia de Cristo, la iglesia que él fundó, fue que siguieron el consejo de Balaam.
Balaam era profeta de Dios, pero por hermanos, por el billete, se perdió. Muchas veces nosotros, hermanos, sí tenemos que trabajar porque hay que pagar los biles o no. Pero hay gente que quiere tener dinero y les sobra dinero y viven tan ocupados en sus trabajos que no tienen ni tiempo ni para hacer una oración, ni para buscar a Dios, ni para venir a la iglesia. Se van a perder, ¿o no? Se van a perder porque no todo en la vida es ¿qué? El dinero. ¿Dios puede proveer todo? ¿Dios puede sacar dinero donde no existe? Sí, sí, hermanos. El cuarto problema, hermanos, es en Apocalipsis 2:20. El problema de la iglesia primitiva fue que llegaron a un punto donde la gente convivía con el pecado. Sabían que fulano estaba cometiendo pecado y en lugar de ir a hablar con la persona, toleraban el pecado. ¿Notan ustedes lo terrible que es esto o no? ¿Me hago entender, hermanos? ¿Me están siguiendo? El cuarto problema para que una iglesia se seque y la iglesia quede reducida a huesos secos, se muere el pueblo de Dios, es que ya llega un punto en que los miembros de iglesia, por no meternos en problemas, por no tener dificultades, podemos ver el problema que veamos y no decimos nada. O si decimos algo, se lo decimos a la persona equivocada, al pastor. ¿Por qué el pastor es la persona equivocada? Porque el pastor no puede resolver los problemas de todos. Si tú viste que tu hermano pecó, ¿qué debes hacer tú como miembro de iglesia? ¿Te lavas las manos como Poncio Pilato y entonces le deja el muertito al pastor? Eso no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros si sabe que alguien ha pecado? Ir a la persona con amor, que ese es el otro detalle, con amor y decirle, hermano, te vi haciendo esto, yo no vengo a condenarte, yo vengo a orar por ti, hermano, no lo hagas más. Y se ora con la persona y listo. Pero hay muchos que no hacen eso, sino que se convierten en el correo de la iglesia, en el Facebook de la iglesia. ¿Hago entender lo que quiero decir? ¿Les parece indirectas? No. ¿Les parece que debe ser así o no? Hermanos, si nosotros, como dice Apocalipsis 2:20, toleramos el pecado en la iglesia, ¿de quién es el problema? ¿Es doble o no? Es del que está pecando y de mi persona por tolerarlo, por no hacer nada. Por no hacer nada. La quinta forma en que uno va para abajo, pero es que, como dice por allí, dicen en algún lugar, se las pela. Dicen los colombianos así. Como dicen algunos, van de cabecita pero al hoyo, van pero cayendo, no, nadie los para. El quinto problema es tener nombre de estar vivos, pero estar ¿qué? Muertos. Apocalipsis 3:1-4. El Señor le dijo a la iglesia, le dijo, tú tienes nombre de viva, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, pero estás muerto. ¿De qué te sirve ir a la iglesia verdadera si estás muerto? ¿De qué nos sirve, hermanos? No nos sirve absolutamente nada. Y el sexto y último problema, este es el más grave, hermanos. Este es el que nos puede mantener medio vivos y medio muertos. El problema de la tibieza espiritual. Cuando una persona llega a un punto en que dice, yo no necesito que me digan nada. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo me lo sé todo. Yo ya sé todo. Pero el Señor, ¿qué dice? Tú eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Tú necesitas ser o frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de la boca. Pero hermanos, yo pregunto, ¿vivirán estos huesos? ¿Sí vivirán estos huesos? Si en nuestra iglesia estamos teniendo un problema de esto, ¿cuál es la solución? ¿Cambiar al pastor? No, esa no es la solución. A lo mejor el pastor también necesita que el Espíritu entre en él porque está medio muerto el pastor. O sea, el problema no son los pastores, el problema no es la junta, el problema no son los dirigentes. ¿Cuál es el problema, hermanos? Es cada uno de nosotros. ¿Será que vivirán estos huesos? ¿Qué dice el Señor? ¿Vivirán estos huesos? Y su respuesta es sí, cuando yo ponga mi espíritu dentro de vosotros. Y cuando ponga mi espíritu dentro de vosotros, ¿qué? Viviréis. Esa es la gran promesa del Señor. Y por eso es que dice Ezequiel 37:9, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Un día Dios va a soltar a los cuatro vientos, como dice Apocalipsis 7. Y cuando Dios suelte los cuatro vientos, vendrá destrucción sobre la tierra.
Pero antes de que Dios suelte a los 4 vientos, Dios envía al Espíritu que viene de los 4 vientos, no para hacer destrucción, sino para darnos vida. Hermanos, antes de que se acabe el tiempo de la gracia, antes de que Dios termine su obra, necesitamos permitirle que el Espíritu Santo sople sobre nosotros de los 4 vientos. Yo quiero preguntar a alguna persona aquí que quisiera decirle al Señor: Espíritu de Dios, sopla en mi vida. Espíritu Santo, sopla de los 4 vientos a mi vida, porque yo no estoy contento con mi condición espiritual. Yo quiero estar vivo, yo quiero ser fuerte en el Señor. ¿Quién quiere decirle eso al Señor poniéndose de pie? Aún más, ¿quién quiere venir acá al frente y reconsagrarse al Señor y decir: Señor, Espíritu de Dios, yo soy el primero que estoy pasando aquí, hermanos. Espíritu de Dios, sopla sobre mi vida, porque yo quiero revivir, quiero tener una experiencia nueva. Yo quiero tener vida espiritual en mi corazón. Vamos, hermanos, en este momento vamos a cantar el himno final. Y después del himno final, mientras ustedes pasan, los que quieran, pasando acá al frente, vamos a unirnos todos como iglesia acá al frente. Vamos a cantar el himno final que tenemos. ¿Qué número es? Es el himno número 201. Canción del Espíritu. Cantemos este himno como si fuera una oración. Cantemos. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma, corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, oremos, puesto de rodillas. Padre Santo, henos aquí con nuestra resequedad. Henos aquí con nuestros huesos secos, reconociendo que aunque venimos a la iglesia, aunque hacemos tu trabajo, tenemos que reconocer que nos falta, Señor. Nos falta más de ti, Señor.
Señor Jesucristo, envía tu Espíritu Santo para que sople de los cuatro vientos y llene nuestras almas, llene nuestros seres, para que podamos renunciar al pecado que nos ha venido secando, agobiando, al orgullo, a la maldad, a todo pecado que exista en nuestro corazón, al desánimo, al desaliento, a la indiferencia, al orgullo. Quema todo eso, Señor, como paja. Sopla, Santo Espíritu de los cuatro vientos en esta iglesia. Sopla sobre esta iglesia para que podamos tener vida espiritual, para que tengamos ánimo, para que nos comprometamos contigo y con las almas, para que nos comprometamos con la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Perdona los pecados que como iglesia hemos cometido, nuestro descuido, nuestras faltas de compromiso, nuestras discordias, la desunión. Perdona cualquier pecado que hayamos cometido como pueblo. Perdónanos el no hacer las cosas a tiempo, el no compartir la palabra como debiéramos. Perdónanos incluso nuestra inasistencia a la iglesia. Perdónanos, Señor, nuestras tardanzas, nuestras infidelidades, al no devolverte ni los diezmos ni las ofrendas. Perdónanos, Señor, porque a veces no hacemos todo como debiera ser perfecto para tu honra y tu gloria. Y es que no somos perfectos, Señor. Por eso en esta hora te volvemos a clamar. Sopla, Santo Espíritu de los cuatro vientos en nuestra iglesia, en nuestros hogares y en nuestros corazones. Bendícenos con tu bendición maravillosa que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.